Hola, bienvenidos a otro episodio de Poco Común, este podcast. Y pues yo soy Source Z, que como de costumbre les doy la bienvenida a este podcast a Poco Común. Y este es el episodio 265 de Poco Común. Y pues en esta ocasión tendremos un poco de nostalgia, de recuerdos, y también aprovechando pues la época del año en la que estoy grabando este podcast, que pues es a finales de año, en este caso a finales de 2024. Así que pues vamos a tratar sobre precisamente esas cosas. Vamos al audio de intro y empecemos. さっちゃんは花粉症くしゃみ？私はかわいいくしゃみ。そっか。Y bueno, pues este episodio, como dije, va a ser de nostalgia, de cosas del pasado. En este caso pues hablaré de pues cómo eran los festejos de fin de año en épocas anteriores, principalmente como otros temas, pues me voy a centrar en los 80 sobre todo, de cómo han cambiado las cosas, cómo eran en antaño sobre todo, pues mucho del ambiente y de las cosas asociadas con los festejos de fin de año. Y bueno, pues primero, para empezar el tema, pues mencionar que aquí en México pues se acostumbra normalmente pues empezar las festividades así que de forma oficial a partir del 12 de diciembre y hasta el 6 de enero. ¿Esto por qué? Porque el 12 de diciembre pues aquí se festeja lo que es el Día de la Virgen de Guadalupe. La verdad, mi familia nunca lo hemos festejado, entonces es una festividad que ni nos viene ni nos va. Después de eso pues tenemos obviamente lo que es Navidad y Año Nuevo, y se cierra pues así que todo temporada de festividades en enero con el 6 de enero y el Día de los Santos Reyes o los Reyes Magos, que es cuando pues les traen regalos a los niños aquí en México, sobre todo juguetes. Entonces pues esas son las festividades principales en esta temporada. Ahora bien, hablando de esto, de esta temporalidad, de cómo empiezan ya estos festejos y las tiendas a decorarse y todo eso, habrá que mencionar algo que pues se ha ido criticando constantemente en los últimos años, que es esto de que pues en el afán de vender más, de vender desde antes de las tiendas, pues ya están introduciendo adornos, venta de adornos, de regalos y todo eso de fin de año prácticamente desde noviembre. Hay tiendas incluso que ya desde octubre ya están queriendo pues promover todo estos ambiente de decembrino de fin de año para vender desde adornos hasta pues lo que son los regalos de fin de año. Entonces pues es este afán pues comercialista de vender y vender y vender, y pues al menos como que en antaño pues se apegaban más a las costumbres y a los hábitos que había pues localmente, porque a final de cuentas recordemos que pues los festejos de fin de año son principalmente religiosos. Si bien pues por el año nuevo pues así que es un festejo generalizado independiente de tu religión, pero pues la gran mayoría están muy vinculados, y sobre todo en México, a la religión. Entonces pues lo que se acostumbraba en los 80s era todavía pues que todo lo que era publicidad y todo lo que eran ventas relacionadas con
Navidad y todo esto pues eran prácticamente en diciembre. O sea, en noviembre todavía no se veía tanto como ya en diciembre. Entonces sí, como que se manejaban todavía muy, muy apegados a los tiempos de cada temporada. Ahora bien, algo que también ha cambiado es los festejos. Por ejemplo, aquí en México, lo que se acostumbraba tradicionalmente era organizar las posadas, las famosas, las que antes eran famosas posadas, que eran estos festejos a lo largo de diciembre, en varios días de diciembre. No estoy seguro cuántos días antes de Navidad. Nuevamente está relacionado precisamente con los festejos previos a la Navidad. Entonces pues estaba muy asociado y muy organizado por las fechas religiosas del catolicismo. Entonces pues las posadas, estrictamente hablando, pues era festejo de mucha conexión religiosa, donde pues se salía con las figuritas representando a los peregrinos, que obviamente era la representación de la jornada de María y José, con María embarazada de pues Jesús antes de nacer, pues que iban pues haciendo esta jornada que se supone está escrita en la Biblia, donde pues tuvieron que salir de su casa temiendo la persecución de los romanos, de los guardias romanos, que mandó pues el rey Herodes, según esto, para perseguirlos y para matar a todos los infantes que nacieran en esa temporada, porque según se dice en la Biblia, iba a ser así que el rey de reyes que iba a quitarle poder y credibilidad al propio rey Herodes. Bueno, o sea, interpretaciones de la Biblia a final de cuentas, que pues es más de fe, de creer, pues eso. Pero bueno, de eso trata. Entonces pues la costumbre de las posadas era salir a las calles, a hacer cantos alusivos a esta jornada, llegar a la casa de unos anfitriones. A veces, la mayoría de las veces era una casa que habían escogido, pero también podía ser una iglesia, y por lo regular el festejo de las posadas se realizaba entre vecinos, o sea, se unían diferentes vecinos y de hecho se asignaban en diferentes fechas. A tal vecino le toca tal fecha, al otro vecino le toca otra fecha y así. El chiste es que pues era una fiesta donde pues esa peregrinación dentro de la propia colonia, del propio barrio, pues se juntaban todos los vecinos, se hacía la procesión, llegaban a la casa de los huéspedes y hacían cantos para pedir, así que la posada, para pedir entrar, y ya que terminaban los cánticos religiosos y todo esto, pues ya daban continuación a la fiesta, donde se daban los aguinaldos, que eran pues bolsitas originalmente eran bolsitas con fruta y cacahuates y todo esto, pero con el tiempo fueron cambiando y de hecho como que era de ricos que empezaran a dar, por ejemplo, dulces a los niños, ya no solo fruta. Y pues de hecho de estos festejos de las posadas fue que se vino la tradición de las piñatas, esto de romper piñatas, porque pues tenía cierta conexión religiosa. Entonces pues también dentro del festejo se rompía una piñata de donde caía fruta, y a veces metían alguno que otra cosa extra, como mencioné, también dulces, juguetitos incluso, así que los más afortunados. Y las piñatas antes eran más, la mayoría eran de olla de barro, o sea, en medio era una olla de barro y ya nada más le
alrededor los adornos nuevamente en forma de estrella para hacer la piñata en forma de estrella. Y pues empezaban en los 80 ya las piñatas de cartón, que pues ya no incluían la olla de barro. Tenía sus ventajas y desventajas lo de la olla de barro, porque por un lado pues tenías un objeto que más o menos era sólido y donde podías fácilmente meter las cosas, y a la hora de romper la piñata pues era mucho más fácil a la larga romper la piñata que si fuera completamente de cartón. Pero pues así que la única desventaja es que como era una olla de barro, si algún niño desesperado se aventaba justo en el momento en que caía la olla, le podía caer encima. Entonces no faltaba que había a veces accidentes por eso. Pero pues así que raramente sucedía algo muy grave. Antes también, en eso de hecho consistían las posadas, porque actualmente posada le llaman a cualquier fiesta que hacen en esta temporada, pero ya nada tienen que ver, porque ni siquiera hacen todo lo que se acostumbraba a hacer religiosamente. Ya no hay ninguna conexión con todo lo que se supone constituye una posada. De hecho, es lo que no entiendo, ¿para qué le llaman posada si no hacen lo que se acostumbra en una posada? O sea, pues simplemente llámenle fiesta y ya. O sea, ¿para qué engañarse con el nombre? Y sí, o sea, porque ya actualmente es rarísimo que se organicen posadas, sobre todo en las ciudades. Todavía yo creo en pueblos más chicos es muy seguro que todavía organicen posadas, pero lo que es en ciudades ya es raro que alguien organice. Y nuevamente, si las organizan, están más organizadas por las propias iglesias. Pero bueno, esto de parte del festejo. Ahora, parte de la decoración, que es algo que caracteriza esta temporada. Pues, por ejemplo, antes las luces decorativas eran, pues, en ese entonces, pues todavía era la única alternativa, que en las casas se usaran focos de filamento incandescente, de esos que se fundía el filamento y se dejaban de funcionar, y que pues no duraban tanto. Entonces las luces de colores que alumbraban las casas y también las calles, las propias luces que ponía el gobierno en las calles, pues todas eran de focos y de filamento incandescente. Entonces pues eran bastante frágiles. En primera, la bombilla era de vidrio y el filamento, como dije, pues era muy delicado, se podía fundir. Entonces pues era muy común que dejara de funcionar una serie de luces si se fundía una de los foquitos, que eran bien pequeños. De hecho, así que de un año para otro se tenían que reemplazar varios de los focos que se fundían. O sea, no aguantaban de un año para el otro si querías seguir usando la misma serie de luces. Entonces era muy común que vendieran en las tiendas cajitas con los foquitos para reemplazar de las series de luces. Y los foquitos tenían forma como de vela, eran alargados los de las series de luces, y estaban pintados más bien de color. O sea, el filamento era de un mismo color blanco, y nada más la cubierta de vidrio era la que era de otro color. Obviamente también eso de que fueran de vidrio y con filamento tenía la desventaja que si los ponías a la intemperie pues no aguantaban mucho, aunque las series sí estaban
hechas para aguantar más o menos las inclemencias del exterior, de estar a la intemperie. En sí los focos no aguantaban tanto. Sí había, sobre todo si había clima extremo, que soltara una lluvia o algo así, pues sí se reventaban los foquitos a veces y dejaban de funcionar. Entonces pues era el inconveniente, aparte de que pues obviamente todas las series de luces pues tenían que conectarse a una toma eléctrica dentro de la propia casa. No como ahora, que son series de luces ya todas LED, ya son todas LED, ya nada más cambian la forma, el brillo, los colores. De hecho, la propia luz LED es la que ya trae el color predeterminado, ya no trae una cubierta de color. Y puedes tener la opción de que las luces LED pues las conectes a la corriente de tu casa, a una toma de corriente, de hecho hasta por USB, que es lo más común, o que traigan una batería con una celda solar. Entonces pues prácticamente se recargan solas y se encienden solas. Entonces está ese gran conveniente, pero sin embargo, como han mencionado algunos youtubers, el problema de eso también es que pues las luces LED tienen ciertas tonalidades de colores que son típicas de las PC gamers. Entonces parece más luces de una PC que luces de Navidad, por los tipos de colores que traen las series de luces. O sea, y son contadas las marcas que sí traen colores más parecidos a los que veíamos en antaño. En cuanto a las luces, los árboles de Navidad, pues desde siempre se han vendido obviamente los árboles de Navidad naturales, que se van secando conforme pasa el mes, y los artificiales también a mí de toda la vida han existido, de plástico. La diferencia es que antes eran o verdes o de color plateado. Sí, o sea, los hacían de color plateado. Y de hecho, muchas veces la estructura era toda metálica. No que ahora actualmente muchos ya es estructura también de plástico. Claro, todavía sigue habiendo estructura metálica. Y aparte ya los actuales, por ejemplo, ya hay que blanco, incluso negros, digo, por aquellos que tienen temática más dark, o que por ejemplo son verdes pero con simulación de nieve en las hojas. Y también la forma de las ramas del árbol tienen una apariencia un poco más realista, más natural, a diferencia de los árboles de antes, que pues tenían una forma bastante simple, que a veces no parecía tanto árbol. Y sobre todo esos árboles metálicos. De hecho me acuerdo que la madre de mi padre, o sea mi abuela paterna, pues le ponían, porque ni siquiera ella era la que decoraba, era una de sus hijas quien decoraba, con un árbol plateado, y la verdad se veía muy sin chiste. De hecho yo sí he estado siempre en contra de colores monocromáticos para la decoración de Navidad, que sean árboles blancos, que sean luces de blancas o azules. En la actualidad se me hace muy monótono cuando decoran con esos colores. Y pues antes, por cierto, también para los árboles de Navidad, se usaban esferas de vidrio, unas esferas de un vidrio muy delgadito que se podían reventar muy fácilmente, pero que lucían mucho porque tenían mucho lustre, reflejaban mucho la luz y todo eso. Tenían un recubrimiento por dentro metálico,
Entonces se veían bien bonitas esas esferas, pero pues sí eran bastante frágiles. Era muy común que cada año tuvieras que reemplazar las esferas porque no duraban todo el juego de esferas toda la temporada. No sobrevivían. Y ya con los años, sobre todo ya entrando a los 2000, 90, empezaron a introducir lo que fueron las esferas ya de plástico con con pintura metálica que pues imitaban las esferas de vidrio o que tenían algún hilo de una tela sintética alrededor que les daba ese lustre. Y actualmente ya es más creativo todo el asunto, porque si bien se ponían que los angelitos o la estrella en la punta, no eran tantos los adornos o la variedad de adornos que se ponían en el árbol de Navidad. Actualmente es tan creativo, tanta libertad toma la gente ya para decorar los árboles de Navidad, que prácticamente no solo objetos representativos de Navidad como muñecos de nieve, renos de Navidad, Santa Claus y eso se ponen, sino que ya también figuritas de todo tipo de franquicias vestidas de navideñas. Por ejemplo, ahorita lo más común o lo más que se hizo más popular es hacer árboles de Navidad, por ejemplo, basados en videojuegos o en series de televisión. Por ejemplo, estos árboles de Navidad con muñequitos de Mario, de Super Mario. Hay algunos y hay otros con otras franquicias que ahorita no recuerdo, pero ya prácticamente los árboles pueden traer casi cualquier tipo de decoración. Y ahora bien, ¿y qué onda con los regalos? Más bien con otras actividades que se hacían en Navidad. Por ejemplo, algo que también había la tradición todavía en los 80s, era de ir a la Alameda Central, que es un parque más o menos grandecito en el centro de la ciudad, donde pues se montaban como stands, como escenografías para tomarse la foto con Santa Claus o con los Reyes Magos. Entonces nos llevaban a los niños ahí a tomarnos la foto con Santa Claus o con los Reyes Magos, recordando que pues en ese entonces las fotos pues eran tomadas con rollo fotográfico. No existían las fotos digitales. Entonces pues sí era pues un proceso algo tardado y complicado normalmente para una persona tomar una foto. Entonces pues obviamente pues era un trabajo que solo los propios que montaban el negocio podían hacer para tomarte la foto y a los pocos minutos entregarte la foto ya revelada. No que ahora pues es instantáneo, tomas la foto y ya la tienes registrada en tu dispositivo digital. No, antes sí era complicado porque es que tomabas las fotos, le sacabas el rollo a la cámara y te mandabas a revelar. Entonces no era tan inmediato el tomar fotos y por lo tanto pues era un buen negocio eso de montar estos lugares donde te tomaras la foto. Entonces también era muy común en esta época. Y pues obviamente toda la bola de comerciales en televisión y en radio de esta temporada de Navidad y todo esto. Algo también que, bueno, al menos eso sí se ha mantenido la costumbre, es que en fin de año las tiendas extienden la sección de juguetería, pues obviamente para promocionar todos los juguetes que van a regalarle a los niños. Sin embargo, hay una gran diferencia, porque antes todos los niños
pues era lo que más esperábamos, juguetes de todo tipo, figuritas, vehículos, autos, muñecos, muñecas, juguetes de destreza, juegos de mesa, juguetes electrónicos, todo este tipo de cosas. Y más que nada porque antes pues era mucho más caro comprar juguetes. O sea, siempre ha habido alternativas más baratas para los juguetes, pero las alternativas baratas de antes pues eran mucho más simples y menos sofisticadas y llamativas. Y a diferencia de las alternativas baratas de ahora, que simplemente son alternativas chinas, pero que igualmente son tecnológicas, con mucha tecnología y también con muy llamativas. Y ya prácticamente ya los niños, solo los niños más pequeños como que tienen más expectativa por tener juguetes, porque los niños ya un poco más mayores, por ahí de los 8 o 9 años o más grandes, ya ni siquiera les llama tanto la atención tener juguetes. Ya lo que quieren es puro entretenimiento digital, o sea, videojuegos y gadgets. Esto quiere decir tener sus tablets, sus laptops, sus celulares, o sea, todo el contenido digital y todos los juegos digitales, videojuegos digitales. Que digo, yo también jugaba videojuegos y me gustaba también recibir videojuegos en Navidad, pero yo como que al menos estuve en esa generación donde el jugar videojuegos no quitaba la diversión de jugar también con juguetes. Como que había un balance entre la diversión más física y la diversión digital. Entonces, y de hecho yo actualmente por eso yo tengo ese balance de que, por ejemplo, cuando en mi casa yo juego videojuegos, disfruto jugando videojuegos, pero cuando estoy en la calle con mi celular no me interesa tanto jugar videojuegos, porque a final de cuentas yo me estoy entreteniendo con las cosas que hago al salir a la calle, disfrutar del camino, y que si voy a ir de compras, que si voy a ir a un restaurante, que si estoy saliendo con la familia o con los amigos a pasear. O sea, el celular no me distrae de disfrutar las cosas que están más allá del ambiente digital. Es algo que todavía yo mantengo, ese balance y ese disfrute más allá de los gadgets. Y eso que yo soy alguien que me encantan los videojuegos y los gadgets. Pero sí, o sea, no me clavo a final de cuentas. Entonces pues es lo divertido que había de esa época con los juguetes, de esa relación con los juguetes. Y pues sí, lo que había, si bien en Navidad había, pues también se entregaban regalos, eran más regalos para todos, para toda la familia, para grandes, para chicos, ropa y cosas así. Y la fecha de Reyes Magos era la que era específica para juguetes y todo eso. Y desafortunadamente, debido también yo creo un poco al cinismo, a la actitud de muchos padres que ya como que ya no les importa mucho mantener todo este misticismo y todo este pues gusto por mantener ciertas tradiciones. Ya muchos niños ya desde muy pequeños les dicen no existen los Reyes Magos, te voy a regalar tal juguetes para tal fecha, y ya no tienen esa ilusión de esperar, de creer en que unos personajes misteriosos, místicos con poderes llegaban en la noche del 5 de enero a dejar los regalos, los juguetes para los niños, y que el 6 te despertabas con la ilusión de ver que te dejaron los Reyes Magos,
esos personajes que no sabías cómo entraban a tu casa y de dónde conseguían los juguetes, pero no te importaba, porque a final de cuentas recibías lo que esperabas, o al menos recibías algún regalo, que era lo emocionante. Entonces pues eso era más que nada mucho de lo que, pues cómo se llevaban los festejos en fin de año pues aquí en la Ciudad de México. Otro comentario, si acaso, la comida no ha cambiado mucho en cuanto a qué se come tanto en Navidad, Año Nuevo y también en Reyes. En Navidad y Año Nuevo, pues ya ven, nuestro menú se convierte en un menú europeo porque comemos pavo, bacalao, romeritos, cosas que preparas al estilo europeo, porque luego son pavo o lomo o pierna que con sabores dulces y todo eso, que obviamente es muy a los estilos europeos, al menos aquí en la Ciudad de México, porque por lo que he sabido en otras ciudades, en otros estados, ellos comen una comida más tradicional, más que pozole, que tamales. Por ejemplo, en el norte se acostumbra mucho lo de los tamales en Navidad y Año Nuevo. Y pues en Reyes, en el Día de Reyes, pues la rosca de Reyes, que pues, y obviamente de que traiga el muñequito, el niño, metido ahí en medio, en varios muñequitos en medio de la rosca, que se tiene esa costumbre o esa creencia de que si te toca el muñequito de la rosca de Reyes para el 2 de febrero, tienes como festejo del Día de la Candelaria, pues es como costumbre que los que tengan el muñequito, pues le inviten los tamales a todo mundo, a todos los que comieron la rosca. Digo, no es obligatorio, pero casi te obligan muchos. ¿Y qué otra cosa sobre los cohetes? Antes, o sea, lo que son los fuegos artificiales, antes era como que más permitido que se vendieran abiertamente en los mercados y todo esto. Tanto los fuegos artificiales que tronaban como los que nada más sacaban chispas y todo eso. Y hasta había unos fuegos artificiales bastante peligrosos que llegaron a causar bastantes accidentes. Las que le llamaban las brujas, que eran unos garbanzos que estaban todos cubiertos de pólvora. El chiste es que esos garbanzos, cuando los azotabas al piso, tronaban y empezaban a quemarse, sacando chispas. Y de hecho me acuerdo que te vendían una especie de resortera, un disparador, para disparar con más fuerza a esas brujitas que le llamábamos hacia el piso. Pero te las vendían estas todas en medio de acerrín, precisamente para evitar que estas hicieran fricción entre sí mismas, porque pues eran muy inflamables. Con cualquier fricción se encendían como si fuera un fósforo, un cerillo. Entonces sí era muy peligroso. Actualmente esas ya desaparecieron, ya no se venden. Lo que se sigue vendiendo son fuegos artificiales con mecha. Pero, sin embargo, ya dentro de muchas ciudades ya está prohibido encender esos fuegos artificiales, porque pues son un peligro tanto el tenerlos almacenados como el que los propios, sobre todo la gente menor, los niños sobre todo, anden encendiéndolos, porque pues es bien común que no sean muy responsables y que se causen todo tipo de accidentes. Ya sea que los propios niños se quemen o se lastimen porque les revientan, porque explotan en sus manos estos fuegos artificiales, o se queman o terminan provocando algún incendio. Entonces por eso es que se ha vuelto más estricto
y ya en muchas ciudades ya está prohibido pues vender fuegos artificiales, y aunque sí lo siguen encendiendo, pues lo hacen obviamente así que fuera de la ley, porque pues no está permitido. Y de hecho las patrullas, cuando están ahí patrullando precisamente, pues sí llegan a menos a llamarle la atención a todos aquellos que están con los fuegos artificiales. Y pues los que venden los fuegos artificiales, y los descubren, pues sí los llevan, los encarcelan y los imponen una multa y les decomisan su mercancía. Y pues yo sí estoy un tanto a favor de que pues se esté más regulado todo esto de los fuegos artificiales, y de que no cualquier imbécil o a cualquier padre irresponsable tengan acceso a estos, porque es un peligro potencial, y además es una molestia en muchos sentidos para la ciudad. Para los vecinos es estar constantemente escuchando las explosiones, y para el medio ambiente el que dejan todos estos residuos en la calle, residuos sólidos de todos estos cohetes que explotan, y todo el humo que se libera cuando los están quemando, que pues también es todo un problema ambiental. Pero bueno, pues esto era lo que sucedía sobre todo en los 80s con los festejos de fin de año. Entonces pues un poco recordando cómo han cambiado las cosas en cuanto a tecnología y en cuanto a costumbres. Espero que les haya interesado un poquito, lo poquito que hablé de esto. Y pues vamos entonces al audio de cierre para terminar con este episodio. Y bueno, pues gracias por haber escuchado que fue el episodio 265 de Poco Común, sobre pues los festejos de fin de año en antaño. Y bueno, pues espero que les haya interesado y gustado el tema. Les recuerdo que el audio de este podcast se publica en las principales plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, cuáles otros, iVoox y muchos otros más. Y pues el audio se publica los martes en la noche. También les recuerdo que hay versión en video de este podcast que se publica en el canal de YouTube Nerdulería, en el canal de YouTube Nerdulería. Allí es donde se publica la versión en video de este podcast los sábados en la noche. Si bien también en ese canal de YouTube Sorcerer Z también está disponible la versión en video del podcast, pero en una playlist, para que pues también ahí estén al pendiente. Y les recuerdo mis redes sociales, me pueden encontrar en Facebook y Discord como Sorcerer Z. Les recuerdo que este podcast es parte de los colectivos de podcast, La Podcastería y Encode, que los encuentran en Facebook. La Podcastería y Encode, ahí encuentran este podcast y muchos otros podcasts que les pueden interesar. También les recuerdo que tengo streams donde hago transmisiones en vivo de sesiones de juego en mi canal de Twitch, que es Sorcerer Z con una letra Z al final, Sorcerers en Twitch. Y estas transmisiones en vivo son los miércoles y domingos a partir de las 10:30 p.m. hora central de México. Y pues ya también para cerrar, pues agradezco todos los likes en los diferentes espacios de este podcast, como iVoox, como Facebook, y también en el canal de YouTube Nerdulería. Muchas gracias por todos sus likes, y pues les recuerdo de que
del podcast anterior, que fue sobre cartoons olvidados y la serie de Kablam. Entonces también para que lo chequen, espero que también les interese. Bueno, pues ya con esto pues terminamos este podcast. Espero que lo haya disfrutado y nos escuchamos hasta la próxima. Cuídense.